Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos nuevamente con ustedes aquí en picradio.com en este programa que se llama Evoluciona tu Ser. Ya hoy 14 de mayo del año 2022. Yo soy Ricardo Guzmán Cervera, soy comunicador y sanador holístico y en este programa estamos presentando diferentes personajes para que nos hablen de vida, para que nos hablen también de crecimiento personal, de la evolución de conciencia, de historias de diferentes profesionales que no solamente en el tema de crecimiento personal directamente con terapias y eventos, sino también amigos de la radio, amigos del periodismo, amigos de diferentes profesiones. Y hoy también tenemos un gran invitado. Es Edgar Fernando Reyes Moreno. Él es el locutor, es narrador deportivo, es periodista, hombre de medios de comunicación que tengo la oportunidad de conocerlo por allá desde la década de los 80. Iniciamos precisamente en los medios de comunicación en esa época. Pues vamos a iniciar de una vez hablando con él para que sea el propio protagonista quien nos cuente historias de vida en el periodismo. ¿Qué tal, Edgar Fernando? Bienvenido, buen día. Y hablemos un poco de quién es la persona, ese muchacho, ese joven que se interesó en medios de comunicación y que hoy en día ya está en el año 2022 en diferentes medios de comunicación con muchas satisfacciones. Buen día, Edgar Fernando. Muy buenos días a ustedes, mi estimado Ricardo Guzmán, a toda su audiencia, a todos los amigos del deporte en especial. ¿Cómo me le va? Bien, Edgar, adiós, gracias, bien. Y el programa pretende es precisamente conocer esa evolución que hemos tenido los seres humanos en determinado momento. Así que hablemos un poco de Edgar Fernando Reyes. ¿Quién es Edgar Fernando Reyes Moreno? Pues mi estimado Richard, usted lo ha dicho en su intervención, en su introducción en el inicio del programa. Nos conocemos ya, yo ya perdí la cuenta, pero creo que alrededor de 3 décadas. Y pues hombre, igual que usted y que muchos colegas, un joven, por lo menos el caso mío, desde la escuela, desde la primaria en mi pueblito en el norte de Cundinamarca, yo siempre me aficioné por las transmisiones deportivas, a pesar de que era un pueblo, o es un pueblo que sigue siendo un pueblo muy tranquilo, muy dado a las actividades locales de por allá, que es la agricultura y la ganadería, y más bien poco deporte y mucho menos radio. Pero desde muy pequeño, yo en la casa había un primo que lamentablemente la pandemia me lo llevó hace 2 años, va a ser 2 años. Él siempre tenía o madrugaba, era súper aficionado al ciclismo y RCNista a morir, siempre escuchando las transmisiones de ciclismo de RCN en esa época espectacular por ahí en los años 70, y del fútbol era santafereño, y escuchaba las transmisiones del fútbol visitante de una emisora de Bogotá, creo que era de Tequendama en esa época, del fútbol visitante. Y entonces el hombre por las mañanas ciclismo y por las tardes fútbol los domingos, y entonces yo de peladito escuchando y escuchando, me puse a ponerle cuidado, me llamó mucho la atención las transmisiones de ciclismo, esos montajes de esas transmisiones, 3 transmóviles. Yo, uno pues escuchando el radio se imaginaba uno ese escenario espectacular, y entonces ahí nació la llama de la chispa de la locución deportiva. Y ya en la escuela, me acuerdo tanto como en cuarto de primaria, quinto de primaria, hacían torneos intermurales, hablaban de fútbol, de baloncesto y de otros deportes, y yo un día le dije al profesor, diga, profe, ¿y por qué no me deja yo transmitir los partidos? Dijo, ¿y usted cómo va a hacer? Entonces yo cogí en esa época, ahí al lado de la cancha de fútbol de la escuela, empezaba con un tarro, no sé qué sería, y en forma de micrófono, y yo ahí a capela, ahí en la raya empecé a transmitir, y un día convencí a un compañero que comentara, pero pues él no le daba miedo de pararse al frente de los compañeros a gritar igual que yo al lado de la tribuna, y por ahí medio me hacía la segunda, pero muy tímidamente yo empecé a soltarme como ya conocía a los compañeros de curso y también los del otro curso, una escuela muy pequeña, un colegio muy pequeño. Entonces pues yo los conocía a todos, y bueno, que lleva la pelota Javier Moya, que la entregó Palancheros, que el otro para así sé cuándo, y en fin, y el profesor en día le gustó, y por ya en las finales por ahí se consiguió una amplificación y me puso a transmitir la final de ese intermural. Entonces yo desde muy pequeño, desde la escuela,
yo ya iba a saber que iba a ser locutor deportivo. Yo nunca pensé en ser cura, policía, político, nada, absolutamente nada diferente a lo deportivo. La locución deportiva en concreto me llamó la atención, mi estimado Ricardo. Pues fíjese usted cómo pasa el tiempo. Estamos hablando de Willy. ese muchacho de 10 años en determinado momento. Y por supuesto que en algún instante hay precisamente ya el estudio profesional y todo lo que corresponde a el itinerario que ha cumplido. Estudió, me imagino, en Bogotá y luego ya arranca profesionalmente. ¿Dónde estudió usted? ¿En qué academia? ¿En qué sitio? Pues mi estimado Ricardo, ya saliendo del pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Semijaca, Cundinamarca, pero nunca viví en el pueblo. Viví en otro pueblito cerquita a la tierra de mi señora madre, que en paz descanse, que se llama Susa, Cundinamarca, ya 7 kilómetros de Semijaca, más cerca a Bogotá. El pueblo queda a 100 kilómetros de Bogotá, 110 kilómetros. Ahora con esa doble calzada, hasta así, para eso ya es a 1 hora y media, está uno de la capital colombiana. Y entonces, pues lógico, mis papás fueron comerciantes, mi padre también ya murió. Mis papás fueron comerciantes de éxito. Entonces en Bogotá tenían sus negocios y me llevaron, lógico, del pueblo me llevaron y a todos a trabajar allá con ellos, un negocio en la carrera décima con calle 22. Y entonces trabajando con ellos, yo con la goma esa, primero no había plata para ir a la universidad porque la verdad mis padres, que en paz descansen, no les llamaba nada la atención de que yo fuera locutor deportivo, decían que eso era para vagos, que eso no producía plata, que no sé qué, que si me metiera a estudiar administración de empresas o derecho. Y yo ni el derecho, ni el torcido, nada, nunca me llamó la atención eso. Y administración de empresas tampoco. Yo con mi cuento de la radio me iba para el Campín con mi hermano gemelo, John Kennedy Reyes, que creo que usted lo alcanzó a conocer, que también ya murió. Lamentablemente, él también era otro gomoso de la radio, santafereño a morir y de Brasil. Y entonces con él nos íbamos para el estadio, nos íbamos cada 8 días o cada vez que había fútbol en el Campín, no nos interesaba si jugaba Millonarios, Santa Fe, el que fuera. ¿Por qué? Porque íbamos a ver fútbol y manteníamos, era pendientes más de las transmisiones que del mismo partido, a tal punto que nos llegábamos como 2 horas antes de empezar el partido y nos metíamos primero a las tribunas populares, pero le pagamos ahí una payola a los porteros para que nos dejaran pasar y llegamos a las tribunas de Occidental a ver las cabinas del Campín y nos íbamos nosotros pelados a ver cómo transmitía Hernán Peláez, cómo transmitía en ese momento era Sergio Ramírez en RCN, cómo transmitía a Armando Moncada Campuzano, a tal punto que nos hicimos amigos de Armando Moncada Campuzano y su prodeportivo, porque del negocio que nos tenía mi papá en la décima con 22 a Sutatensa quedaba 3 cuadras, ahí en la 17 con carrera décima. Entonces nos invitó un día a conocer la emisora, fuimos, los veíamos, y mi papá tenía una panificadora, la Flamingo, en la décima con 22, y nosotros le llevábamos pan de bonos, como él era bayuno, alma bendita, también Moncada Campuzano, el gordito Moncada, nosotros íbamos todos los lunes y le llevábamos una bolsa de pan de yucas. Y la prueba es que cuando nos veía llegar al Campín decía, acaban de llegar los gorditos de la 22, bienvenidos. Y nosotros le llevamos sus pan de yucas, incluso también nos hicimos amigos de Oscar Restrepo Pérez, en fin, de todo eso, y empezó la goma por la radio, pero usted que también vive en Bogotá sabía que en esa época era muy bravo. Yo busqué con amigos, fui a Radio 24 en ese entonces, fui a 1020, a ver si me dejaban trabajar, y resulta que tenía que uno tener licencia de locutor. No es como ahora que habla cualquiera, cualquier tipo compra un celular y ya se cree periodista, o cualquiera va y compra un espacio en una emisora y ya dice que es periodista, es que es locutor. Por eso han prostituido la profesión lamentablemente y ahora habla cualquiera. Entonces en Bogotá en esa época no dejaban dar ni la hora, lo que llaman locutor bombillo, no daban ni la hora si usted no tenía licencia de locutor. Entonces yo pues como no tuve plata para ir a la universidad, no tuve el patrocinio de mis padres, porque la verdad para estudiar eso. Entonces me fui en la de séptima con 24, que aún una sede del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Entonces un día me fui a golpear que qué se necesitaba para ingresar. Bueno, si usted es bachiller, ya no necesita sino bachiller y pagar. Entonces, listo, me conseguí la platica y empecé en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Estudiamos unas horas en la séptima con 24 y después nos mandaron a la sede que queda en Teusaquillo. Y terminé el curso de locución deportiva, concretamente un curso técnico de locución deportiva con profesores como Gabriel Muñoz López y otros, yo la verdad ya casi no me acuerdo, hace como 40 años.
Pero yo salí y yo fui muy sincero conmigo mismo, yo salí muy mal preparado, porque en el Colegio Superior de Telecomunicaciones no había práctica en ese momento. Era pura teoría, por ahí dos grabaciones que tenían en una grabadorcita ahí pequeña, Ampes, y no más, no había más eso. Veíamos el micrófono y la grabación era una hora a la semana. Entonces yo veía que sí, mucha teoría, legislación radial, no sé qué, pero la verdad yo sentí que estaba muy mal preparado. Entonces yo terminé, recibí mi diploma, eso sí, pero seguía averiguando qué más había que hacer para perfeccionar. Y entonces cuando pum, que la Academia Arco, Artes de Comunicación, ahí en Teusaquillo, como a 3 cuadras del Colegio Superior, diagonal a la sede de Independiente Santa Fe, la sede administrativa, me acuerdo tanto, y de Radio Santa Fe, casualmente ahí por los lados de Teusaquillo. Y entonces me metí a la Academia Arco, donde estaba el amigo, ahora se me olvidó, Jimmy García Camargo, que era el mayor accionista de la Academia, también daba clases Gabriel Muñoz López, bueno, en fin, otros. Y resulta que allí había un curso que duraba 2 semestres que era exclusivamente de locución deportiva. Yo en el superior había hecho locución en general, entonces allá en el superior leí uno noticias, comerciales y deporte, pero en Arco me enfaticé únicamente en locución deportiva. Y había el curso harta, eso sí, mucha buena clientela, me hice amigo de un muchacho costeño, y entonces a él le gustaba comentar fútbol. Y nos íbamos a hacer las prácticas al Campín, nos metíamos en la tribuna popular, en las laterales de sur, de arriba, en el segundo piso, ya en un rincón donde nadie nos estorbara, con los dos, con unas grabadoras viejas de cassette, transmitíamos el partido con el costeño Ricardo Rojas Arregocés, que después no lo encontramos, usted no sé si se acuerda, él era el corresponsal, era el reportero de Antena 2 Santa Marta. Ricardo Rojas Arregocés, uno gordito, y con él estudiamos allá en Arco. Y terminamos en Arco, ahí sí yo ya salí mejor preparado, y estaba recibiendo el diploma de locutor en la Academia Arco en el Teatro Teusaquillo, casualmente ahí cerquita donde queda la sede de Ecopetrol y la sede de RCN Radio, ahí queda el Teatro Teusaquillo, ahí nos graduamos todos, pero en ese último semestre hicieron como todas una especie de semana cultural para recordar los colegios en esa época, y entonces elegían al mejor voz comercial, la mejor voz deportiva, la mejor voz de noticias, y yo en ese semestre salí elegido como el mejor narrador deportivo. Entonces, el día que recibieron o que nos daban los diplomas, ahí colocaban en altavoz la mejor voz comercial. La ganó José Amado Leiva, muchacho de Neiva, de Huila, una voz tremenda. Después lo escuché leyendo noticias en Caracol. La voz comercial la ganó un muchacho, no me acuerdo quién, pero también buena voz comercial, sí, no me acuerdo de él, no era de mi grupo. Y la voz deportiva la gané yo como narrador y el comentarista la ganó el costeño, amigo mío, porque lo hacía muy bien. Entonces nos eligieron pasar, nos dieron ahí una mención especial con el diploma y resulta que sin saber, sin querer queriendo, yo no tenía la menor, yo pensé que únicamente estábamos ahí en el teatro, pues los padres de familia, a mí no me acompañaron mis padres de familia, porque no les gustaba que yo estudiara eso. El único que me acompañó a mi grado de locutor fue mi hermano Sadi, uno de los hermanos menores, fue el único que me acompañó porque le reitero, hay el primo que le conté que me afiebró por la radio, que murió con una hija de él, y si no estoy mal me acompañaron, o la esposa. El sonido, no lo escucho. Ay, qué cosa, Ahí volvió, Ricardito. ahí volvió, Ya, ahí volvió. bueno, entonces me Entonces, acerco más aquí el micrófono, sí. tranquilo, suéltelo ahí, tranquilo, no hay problema. Decía que su hermano Sadi fue el que lo acompañó ahí en ese día. ¿Y quiénes, ahí se perdió el sonido un poquito, quiénes fueron los que estaban ahí que algo sucedió importante de una vez para su carrera deportiva? Pues me acuerdo tanto ahora rememorando, estábamos en la salida, un semestre adelante se había graduado Ramiro Dueñas también ahí de Narco y él estaba ahí. Y entonces me estaba saludando con Ramiro Dueñas, yo lo conozco desde esa época.
y me felicitó. Bien, Fernando, gracias, Ramiro, no sé qué. Él está ahí con otros amigos. Cuando ya me despedí de ellos, me acuerdo tanto en la entrada del colegio Teusaquillo, entonces el primo que me acompañó me invitó a tomar algo, no sé, como a almorzar o algo, y ella era como medio, dijo, caminamos a comer algo por allí. Estando en eso, llegué, se me acerca un señor y me dice una voz así, caramba, una voz, un tono alto, tono grueso, como se dice, amigo, usted fue el que ganó la locución deportiva. Digo, sí, señor, a la orden. Digo, hermano, es que estamos buscando un narrador para Caracol. Imagínese que narrador para Caracol, ¿quién no se va a emocionar? Entonces, cuando llegue, mire, esta tarjeta, si le interesa, llámeme. Y lo felicito y hasta luego. Así el tipo. Y se fue, tipo de bigote, me acuerdo tanto. Cuando yo miro la tarjeta, decía Fernando Gutiérrez Jr., director de Caracol Mocoa. Usted se imagina, Richard, yo en esa época no conocía sino Bogotá y mi pueblo, no conocía más, no conocía ni el Tolima todavía, y Caracol Mocoa, y a mí me quedó sonando. Entonces, primero quise llegar a la casa, en esa época no había Google ni nada de eso, sino cogí un mapa viejo de geografía del estudio, Mocoa, ¿dónde quedará Mocoa? Cuando yo veo que es la capital del Putumayo, dije, el Putumayo, miro el mapa, y veo que es en la frontera con Ecuador y Perú, dije, uy, eso queda lejos. Yo no había ni montado en avión, en fin, cuando llegue y yo lo llamé, digo, no voy a llamarlo, y me dice el tipo, amigo, mi casa aquí en el barrio JJ Vargas, ¿conoce? Le dije, sí, sí, gracias a Dios más o menos conocemos la nevera, ya llevo varios tiempo aquí. Y pues lo espero aquí mañana con el gerente de la emisora, mañana por la noche, era un viernes, el siguiente era un sábado. Y yo me fui, cogí un taxi, ya llegué y me presento a un señor que se llama Jaime Arturo Herrera Afanador, era el gerente de la emisora, se llamaba Radio Sindamaroya, filial de Caracol en esa época. Ellos tenían su programación local, pero metían última hora Caracol, metían todos los deportes de Caracol, metían mucha programación de Caracol en esa época que la manejaba Yamida Más. Entonces, yo me emocioné, imagínense, con el sello de Caracol y en Bogotá fui a que me dejaran dar la hora, que no, que porque no tiene licencia de locutor. Les mostré el diploma, dijo, no, solo el diploma no sirve. Aquí si no tiene usted licencia de locutor no puede dar la hora ni puede hablar por radio. Entonces, me sale esa oportunidad, dije, no, yo voy para Mocoa, Putumayo, y voy y hablo con el gerente, me dice, aquí están los pasajes, usted va a viajar Bogotá, Puerto Asís, tal fecha, eran como a los 3 días, porque usted va a transmitir el campeonato de fútbol de los territorios nacionales. Ya tenemos un muchacho comentarista, pero nos falta un narrador. Entonces nosotros le vamos a pagar todos los viáticos, se va en avión, Bogotá, Puerto Asís, en Satena, me acuerdo tanto que viajé en un avión que llama avión El Llanero, en la punta del avión dice El Llanero, lo marcaban así, de Satena, Bogotá, Puerto Asís, ni tenía idea dónde quedaba Puerto Asís, en todo caso me tocó estar a las 5 de la mañana en El Dorado, en ese clima sabroso, a las 6 salió el vuelo, a las 7:15 llegamos a Puerto Asís, y en Puerto Asís me recogió el papá de él, Carlos Herrera, que tenía otra emisora ahí, eran los caciques de la radio en el Putumayo, el padre de mi amigo que me contactó, se llama Carlos Herrera, que murió hace unos 10 años, ellos son huilenses, ellos son de Neiva, pero habían colonizado el Huila, tenía Radio Telefronteras en Puerto Asís, que también era filial de Caracol, y él me recogió en un jeep y me llevó para Mocoa, 4 horas por una trocha. La principal característica es que a mano derecha usted veía sembrados de coca y a la mano izquierda más sembrados de coca. 4 horas recorriendo las carreteras, las trochas del Putumayo en esa época, en medio de unos cocales que yo nunca había visto, ni siquiera en las películas. Y cuando llegué a Mocoa, me llevó a la emisora, el gerente me recibió, me invitó a almorzar, dijo, bienvenido al Putumayo. Duré 15 días, el campeonato duraba 2 semanas. Participaban todos los territorios nacionales, ahora que son departamentos, en esa época eran intendencias y comisarías, el Putumayo, Caquetá, Arauca, San Andrés, Amazonas, todos esos que eran intendencias y comisarías estaban participando, entonces se jugaban casi que todos los días con 2 días de descanso entre semana. Entonces, en un día de los descansos, mi estimado Richard, no sé si me estoy extendiendo, me dice el gerente, bueno, ¿y usted qué más sabía hacer? Y yo, pues lógico que cuando vi eso, yo emocionado ya transmitiendo una emisora, pues algo de chicanería y algo de verdad, dije, no, yo le jalo a todo. Pero resulta que era mi primera experiencia en radio. Y entonces le dije, bueno, siéntese aquí en el estudio de grabación, ¿qué es lo que sabe usted? Tómele a esta noticia. Y me dio una cuartilla seguro del periodista que escribe ahí, y yo leí la noticia. Me dio, tómele, grábeme estos comerciales, grabé unos comerciales ahí del negocio del pueblo, y pum, grabé los comerciales. ¿Y qué más hace? Dije, a mí me gusta el vallenato y la salsa. Dijo, listo, haga que cuenta que estás presentando un programa vallenato. Y usted sabe que a mí siempre me ha gustado el vallenato. Entonces empecé yo, ¿cómo se llama la emisora? Radio Sindamaroy, la voz que sale del corazón de la selva. Entonces yo dije, bueno, pongámosle por la tarde vallenata, lo primero que me vino a la mente.
Bienvenidos a Tarde Vallenata en Radio Sendamaroy de Caracol. Yo siempre empatizé el nombre Caracol, engomado con Caracol. Y entonces empecé a Diomedes Díaz, al binomio, todo eso. Y, pero este man conoce de música, pero porque me gustaba a mí la música en Bogotá. Bogotá se escucha mucho vallenato. Y entonces dijo, no, este es el que necesitamos. Lee noticias, comerciales, transmite deportes. Y fuera eso le jala la música. Y entonces me dijo, ¿usted no quiere quedarse aquí a trabajar? Y me quedé. Fui por 15 días y duré 2 años. Y le levantaba la mano, Edgar, porque comentaba usted de dos sitios, el Colegio Superior de Telecomunicaciones, donde yo también estudié, y nos enseñaron de todo. Así fuera en determinado momento mucha información y a veces la práctica faltaba, pero Sí, sí. nos enseñaron a leer noticias, nos enseñaron Ah, a no, sí. hacer comerciales, nos enseñaron todos los aspectos de la locución y luego usted allá en esa emisora, precisamente llega como el mejor voz deportiva del Colegio Arco o la Academia Arco que se De llamaba. la Academia Arco, Artes de la Lo del Comunicación. Colegio Superior de Telecomunicaciones le sirve en la segunda parte porque ahí es donde usted Sí, sí. coloca voz de lector de noticias, la voz que correspondía y termina 2 años entonces en No, y esta es que le primera cuento, temporada. Oscar, Ricardo, la diferencia entre el Colegio Superior de Telecomunicaciones y la Academia Arco, le estoy hablando hace 40 años, no sé ahora la verdad, era que el Colegio Superior, sí, lo que usted dice es cierto, ahí uno aprendía técnicas vocales de cómo se lee una noticia, cómo se escribe, toda esa cuestión, pero la práctica era muy escasa. En cambio, Arco tenía una emisora en circuito cerrado. La Academia Arco, Artes de la Comunicación, el profesor o gerente Jimmy García Camargo, el hombre que escribió un libro que se llama La radio por dentro y por fuera, la radiodifusión en Colombia, él tenía una emisora en circuito cerrado, entonces uno hacía la práctica, hacía la teoría que en el narco no era muy extensa, pero la práctica sí era espectacular. Yo me acuerdo que o nos dijo el profesor Gabriel Muñoz López, aquí los vamos enseñando a que practiquen y nos cobran dijo, aquí hagan caja en cuenta que se arriendan espacios. Mire, desde esa época ya hablan de arriendo en espacios. Entonces, con el compañero barranquillero cogimos un espacio en la programación diaria de la emisora en circuito cerrado de 6 a 7, me acuerdo tanto, y lo pusimos deportes en Arco o Arco Deporte, algo así, y hablábamos de los equipos de Bogotá y de Junior, porque el amigo mío era super hincha de Junior, y hablamos era de esos dos más que todo, y a veces de Colombia, incluso muy poco de Colombia, sino de los equipos, pero ya desde allá ya practicamos en Arco. Por eso digo que para mí Arco fue algo espectacular. Sí, claro, claro. Ahí está la combinación, porque definitivamente gracias a el Colegio Superior de Telecomunicaciones, cuyo rector en esa época era el señor Eduardo Pasos y gran Ay, amigo mío sí, hoy en día, señor. sí, señor. Sí, sí. Y Uy, ya ni me también acordaba el rector. claro, claro, era Eduardo Pasos, que hoy en día sigue siendo el dueño, más De, tiene su gente laborando allí en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Y la Academia Arco, que definitivamente cualquier cantidad de profesionales salieron de esos dos sitios. ¿Y quién no recuerda no, a imagine que García? Edgar, en Arco, dígame. Ricardo, a usted que habla de personajes, un semestre adelantado nosotros, ¿sabe quién estaba ahí que incluso se pavoneaba porque era muy bonita, acaba de ser reina? Ángela Patricia Yaniode estuvo en Arco. Estudió Ángela Patricia Llaneo definitivamente. Tengo una historia que después le contaré qué sucedió con Ángela Patricia Llaniot y todo lo que hoy en día es Ángela Patricia. Y a propósito que hablamos de lo que hoy en día es, ya nos quedan ¿qué? 7 minutos de programa en Uy, este se momento. pasó eso rápido. Y sí, usted sabe que nos encanta hablar y cuando menos acordamos ya se acaba el tiempo. Hablemos un poco ya en resumen, ¿qué pasó después de Mocoa y lo que hoy en día realiza, que es estar hasta llegar a la emisora donde está hoy, que es la emisora cultural del Tolima, allá en el departamento del centro de Colombia? Pues mi estimado Richard, transmitiendo el primer campeonato de ciclismo en los territorios nacionales, ya no era fútbol, en el segundo año el gerente de la emisora, Jaime Arturo Herrera, él fue el que creó el primer campeonato de fútbol de territorios nacionales y al año
creó el primer campeonato de ciclismo de los territorios nacionales. Entonces, estando transmitiendo el Mocoa el ciclismo por carreteras destapadas, me acuerdo que la figura del Topo Chamorro, un nariñense corriendo por el Putumayo, que ganó eso. Entonces, estábamos transmitiendo el ciclismo. A mí el ciclismo siempre me ha fascinado, con otro compañero ahí. Y llega y se me acerca en la clausura de ese evento donde estaba Miguel Ángel Bermúdez, que era el presidente de la Federación Colombiana en esa época. Lo invitaron a la clausura de eso. Y estando ya en el cóctel de despedida de eso, para en un restaurante de Mocoa, se me acerca también un señor y me dice, amigo, ¿usted era el que estaba narrando ciclismo? Le dije, sí, señor. Me dio una tarjeta. Le digo, mano, lo necesito el año entrante porque el año entrante Leticia Amazonas va a ser sede del Campeonato Nacional de Ciclismo y el de fútbol. Termina el de ciclismo y sigue el del fútbol a los 15 días. ¿Será que puedo contar con usted? Le dije, pues amigo, entonces ya después hablamos. Me dijo que cuánto me ganaba. Yo creo que le conté a usted una vez. Yo le dije que me ganaba tanto, pero le doblé la tarifa para que se justificara el incremento de irme por allá. Y como el hombre manejaba un billetico del bueno, entonces me pagó lo que yo le pedí, me puso pasajes en Avianca. Y sí, ya no dejé en Satena, en Avianca. Y entonces me tocó viajar de Mocoa. El aeropuerto de Mocoa no tiene aeropuerto, el aeropuerto de Mocoa aquí en Villagarzón, una base militar que hay pequeña y cerquita de Mocoa del aeropuerto allá. Entonces viajé Villagarzón en Aires hasta Cali y en Cali a Bianca. Nunca había montado en avión y volví a montar en avión. Después fue Cali, Bogotá y Bogotá, Leticia. Me fui a transmitir el fútbol y el ciclismo en Leticia, que era un mes más o menos que duraba, y duré 6 meses porque pasó algo similar. Me ofrecieron trabajito y me quedé trabajando 6 meses, sino que allá el ambiente supremamente pesado. Yo creo que le comenté una vez a usted, que aquí no vale la pena decirlo por qué, pero sinceramente el ambiente era muy pesado en una época. En Leticia yo no volví por allá, no sé, eso sí, hermoso, el río Amazonas, eso es un verdadero mar, es extraordinario ver por la tarde saltar los delfines rosados. Hermano, eso es una maravilla eso, pero lamentablemente en esa época yo le decía Villacoca, eso era bravo, eso era bravo. Entonces yo vi ese ambiente muy candente y renuncié y me vine para Bogotá y empecé en Bogotá en el Olaya Herrera en Radio Cordillera con Marcolino Forero Guerrero, cuasi paisano. Él es de Tausa, Cundinamarca. Empezaba él como empresario en Todelar, todavía está en Todelar, ahora sí ya tiene hasta emisora propia en Girardot, ya tiene platica. En esa época estaba empezando el hombre y le da la oportunidad que quisiera trabajar, y entonces me dio la oportunidad a mí con Marden Devia. Transmití un torneo de Olaya con Marden Devia, con Eduardo Munévar, con Carlos González, un señor de Girardot, muchacho en esa época, y mi persona. Hay Alfonso Quintero, que creo que usted lo conoce. Sí, claro. Eran los dos narradores, Quintero y yo. A mí, Quintero narraba 2 partidos, yo uno, en el Olaya, pero resulta que la primera fecha ya se juega 25 de diciembre y 1 de enero en el Olaya, en esa época. En la primera fecha fuimos todos, yo narré un partido, el último, no, el primero, perdón, el de las 8 de la mañana. Después Quintero narraba los otros 2. En la segunda fecha no sé qué pasó con Quintero y con Marcolino, que Quintero no llegó a la segunda jornada. Entonces yo transmití mi primer partido tranquilo, el segundo partido no llegó y me dice Marden Devia, ¿usted no quería narrar? Pues siga narrando, porque Quintero no llegó. Aquí tenemos ya otra voz comercial. Entonces me narré el segundo partido, esperando que el señor Quintero llegara para el tercer partido, y lo estamos esperando todavía. Nunca más llegó, nunca más volvió. Después me lo encontré, me dijo, no, Marcolino me salió con cacharros, con el te vi llegar. Entonces, hermano, yo si no me presto para eso, yo no volví más. Y entonces uno empezando, a mí me tocó el Olaya, me acuerdo que me pagó 50.000 por el Olaya, y después ir donde María Luisa a pegarle a la picada, porque no más. Entonces, imagínense, como 5 fechas por 50.000 pero bueno, ¿qué hacemos? En esa época era así. Pero era también el dinero que se pagaba en esa época y las circunstancias. Oiga, Edgar, seguramente que vamos a tener la oportunidad de hacer otro programa, porque es que la historia está bien larga. Lleguemos al día de hoy, hágame el favor. No, Vamos después a de Bogotá usted ya conoce. Sí, sí, Usted ya claro. después de Bogotá ya conoce, me Sí, vine pero para Ibagué, los llegué. televidentes y los oyentes no lo conocen. Entonces, No, sí, claro. hablando usted y yo, si no. Pues mi estimado Todos Ricardito, van a ver. estando en Bogotá, precisamente necesitan un amigo de Todelar, me comunicó con el de aquí, el de Ibagué, que necesitan un narrador en ondas de Ibagué, que era de Todelar aquí en Ibagué, y yo me vine para aquí. Claro, yo en Ibagué tengo unos tíos, tengo un hermano, yo aquí en Bogotá, esto está muy berraco, y me fui para Ibagué, y fue cuando empecé trabajando, usted sabe, por cupos, porque nadie contrataba en la época, aunque ahora tampoco. Entonces empecé a trabajar por cupos aquí en ondas de Ibagué. Después en el grupo radial colombiano, pues que allá nos encontramos, don Ricardo, trabajando con el Año profesor Ariza. 1987.
Exacto, usted la tiene más clara que yo. Estamos en el grupo radial colombiano, ahí en la 14 con tercera, trabajando con el profesor Ariza. Y para ir resumiendo, pues después fue cuando llegó la posibilidad, ¿se acuerda?, de fundar Antena 2 aquí en la ciudad de Ibagué, que nos fuimos del grupo radial colombiano, Mario Aníbal Bautista, usted y mi persona, nos fuimos para iniciar, nosotros iniciamos Antena 2 aquí en la ciudad de Ibagué, 1420 AM, y ahí trabajamos en Antena 2, después fuimos a parar a la ciudad de Neiva, en RCN, que para mí fue la experiencia profesional más espectacular de lo que he hecho hasta el momento. Duré yo 7 años en RCN Neiva y después volví a la ciudad de Ibagué. Ibagué es el mejor vivero del mundo y volvimos a la ciudad de Ibagué ya yo volví como concesionario de Antena 2. Usted sabe, volvimos, nos encontramos con usted trabajando en Antena 2 y después, a ver, fui a parar con Ariza en Ecos del Conveima. Después ya salió uno de RCN, empieza uno a buscar otras posibilidades, ya la radio independiente Ecos del Conveima, después fue Super, si no estoy mal, después fue otra vez Ondas de Ibagué, después La Voz del Pueblo, que el antiguo grupo radial colombiano, y el año pasado pasamos un proyecto, porque nos quedamos sin trabajo, pasamos un proyecto a Indeportes Tolima, incluso aquí tengo la camiseta de Indeportes Tolima, para transmitir fútbol por la emisora cultural. Lo hacen en Tunja, lo hacen en Pereira con equipos más bien livianos. ¿Por qué no hacerlo con Tolima, que estaba en eventos internacionales y peleando título? Y al director, al gerente le gustó la idea y ahí estamos, llevamos un año completico, mi estimado Richard, gracias a Dios ahí, en un convenio Torin Deportes, pero transmitiendo fútbol en la emisora cultural del Tolima. Pues Edgar, en verdad que seguramente tendremos la oportunidad de, si la divinidad nos permite, hacer otro programa con, de pronto con la narración y con experiencias ya